Hola, ¿qué tal amigos? En capítulos pasados nosotros habíamos visto cómo podíamos conectarnos a una base de datos, cómo podíamos hacer consultas SQL, incluso creamos cierta cantidad de métodos que nos iba a permitir poder hacer consultas a nuestra base de datos de una manera mucho más sencilla. Y tenemos todos los métodos que tenemos por acá. Ahora, en este capítulo me gustaría hablar sobre un tema bastante importante y se trata de la inyección SQL. La inyección SQL es un tipo de ciberataque encubierto en el cual un hacker inserta código propio en un sitio web con el fin de quebrantar las medidas de seguridad y acceder a datos protegidos. Ahora, este tipo de ataque se va a presentar cuando nosotros incluyamos formularios en nuestra aplicación. Un formulario que le permita a un usuario malintencionado poder escribir código. Pero, ¿en qué consiste exactamente esto? Por ejemplo, imaginemos que tú en tu aplicación has incluido un buscador. Un buscador que le permita al usuario poder filtrar los contactos por un nombre. Entonces el usuario, por ejemplo, tendría que colocar el nombre que quiere buscar, el nombre de contacto que quiere buscar, y luego que escribe ese nombre le da clic al botón de buscar. Entonces, desde nuestra aplicación se debería ejecutar un código. Para eso nosotros hemos creado un método que nos permita, por ejemplo, filtrar por un campo. Y yo podría hacer lo siguiente. Podría decir, por ejemplo, que quiero filtrar este campo o quiero filtrar los registros de la tabla contact de acuerdo al campo nombre, y acá le pasamos el valor que el usuario haya escrito en el formulario. Como consecuencia, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que me va a traer el registro cuyo nombre sea igual a Iris Godoy. Y es exactamente eso lo que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto? Que los usuarios puedan filtrar los contactos de acuerdo al campo name. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Imaginemos que este usuario malintencionado tenga conocimientos de sentencias SQL y tenga conocimientos de cómo se ejecutan estas sentencias en nuestro servidor. Y en vez de colocar este código, o en vez de colocar Iris Godoy, simplemente colocase, por ejemplo, lo siguiente. Por acá inicia colocando una comilla, luego escribe la sentencia OR, y por acá vuelve a abrir una comilla y coloca lo siguiente: A, cierra comilla, igual, abre comilla, A. Antes de ejecutar esta sentencia, lo que yo quiero hacer es ver qué sentencia SQL es la que me retorna, o qué sentencia SQL es la que se va a formar según nuestro código. Para esto voy a eliminar este get por un momento, voy a dirigirme por acá, voy a centrarme en el método where, y por acá voy a pedir que me retorne esta sentencia SQL que se está formando. Para eso vamos a dirigirnos por acá y colocamos SQL. Y vamos a actualizar esto. Y ahora miren lo siguiente. La sentencia SQL que se ha formado gracias a que el usuario ha escrito esto, comillas, or y todo esto de acá, es que se ha formado esta sentencia SQL que tenemos por acá. Si recordarán el curso de MySQL, habíamos mencionado que cuando nosotros colocamos OR, estamos especificando que la condición es la siguiente: que puede cumplirse esto o puede cumplirse esto. Basta que cumpla una de ellos para que, voy a repetir, basta que cumpla alguna de ellas para que pase el filtro que nosotros hemos colocado acá. Ahora, el problema es que al haber inyectado A es igual a A, esto se va a cumplir siempre. Esto me va a dar verdadero, y por lo tanto es como si nunca consideraría el filtro que nosotros hemos colocado por acá. Ténganlo bastante presente. Han puesto una condicional O y luego han puesto A igual a A. Y esto siempre se va a cumplir. A igual a A siempre se va a cumplir. Por lo tanto, ignoraría el primer filtro. Si nosotros ejecutásemos esto, ahora sí, vamos a ejecutarlo. Vamos a dirigirnos por acá. Voy a colocar por acá el método get. Lo que va a cumplir es esto, que ya no solo me va a traer el registro cuyo nombre sea Iris Godoy, sino que me está trayendo todos los registros que tenemos por acá. Y ahora, esto puede ser peligroso en el sentido de que, por ejemplo, en tu buscador, imaginemos que tú lo has programado de la siguiente manera. Has programado que solo te permita hacer búsquedas de aquellos registros
que sean públicos, por ejemplo. No quiero que te traiga todo el listado de contactos, sino que quiero que traiga el listado de contactos públicos. Pero al haber inyectado código SQL, también ignoraría ese filtro y me traería absolutamente todos los registros. Entonces, esto, como digo, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque los usuarios podrían acceder a datos que tú no has autorizado. Y gracias a la inyección SQL han podido acceder a ellos. Pero puede ser mucho más peligroso aún. Imaginemos que tú has incluido un formulario que te permita poder actualizar registros de acuerdo a un email. En este formulario tú tienes que solicitarle al usuario el email y los datos con los cuales quieres actualizar. Entonces, imaginemos que de igual manera el usuario inyecte código SQL y lo que logre es que se logre actualizar todos los registros y no solo el registro del email que él ha colocado acá. O imaginemos que de igual manera tú coloques un formulario que te permita eliminar registros, pero colocando un correo electrónico. Colocas el correo electrónico, le das clic en eliminar y se debería eliminar el correo electrónico que seleccionaste. De igual manera, imaginemos que el usuario inyecte código SQL, modifique el filtro y como consecuencia elimine todos los registros de tu tabla. Entonces, esto no debemos permitirlo. No deberíamos permitir que un usuario malintencionado pueda inyectar código SQL desde los formularios que nosotros incluyamos. Entonces, recapitulemos. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a retornar un momento a cómo se está formando la consulta. Y por acá nuevamente vamos a pedir que nos retorne esta sentencia SQL. Vamos a actualizarlo y voy a duplicarlo porque me interesa tenerlo presente. Para evitar que ocurra la inyección SQL, lo que nosotros tendríamos que decirle es lo siguiente. Ok, en el caso de que el usuario introduzca una comilla simple, como es este caso, lo que yo debería hacer es lograr que esto se escape, que no lo considere como una comilla simple. ¿Para qué? No quiero que lo considere como una comilla simple, para que no sea el cierre de esto. Lo mismo acá, debo evitar que esto se considere como una comilla simple, esto como una comilla simple y esto como una comilla simple. Si ustedes recordarán el curso de MySQL, nosotros habíamos especificado que este tipo de sentencias lo podríamos escapar si nosotros por acá colocásemos un slash. Con esto yo lograría que lo que tengo delante no se considere como una comilla, sino que lo considere como texto plano. Lo mismo debería hacer acá, lo mismo debería hacer aquí y en todos las comillas simples que el usuario ha introducido desde el formulario. Ahora, nosotros podríamos escribir un código que nos permita justamente hacer esto, que cuando encuentre una comilla, lo escape. Encuentre una comilla, lo escape. Podríamos escribir un código que se encargue de hacer esto, pero por suerte para nosotros, mi SQLi ya nos proporciona de un método que nos va a permitir justamente lograr eso. Para lograr que se escape de esto, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a acceder al objeto conexión que tenemos por acá. Entonces, para acceder al objeto conexión, vamos a hacer lo siguiente. This connection. Y luego de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar vamos a acceder al método real escape string y vamos a pasarle el valor que el usuario ha escrito. ¿Cuál es el valor que se supone que el usuario ha escrito? Es esto de acá, el cual nosotros estamos recuperándolo desde esta variable llamada value. Entonces este value es el que le vamos a pasar por acá. Por el momento vamos a pedir que nos retorne esto para ver qué es lo que me está retornando este método. Ahora vamos a venir por acá y vamos a actualizar. Y miren lo siguiente, justo ha ocurrido lo que les mencioné. Como por aquí está encontrando unas comillas simples, lo que ha hecho es escaparlo y por lo tanto desde ahora ya no se va a considerar como una comilla, sino se va a considerar como texto plano. Ha encontrado por acá otra comilla, lo ha escapado, por lo tanto desde este momento se va a considerar como una comilla simple y lo mismo con todas las comillas que le hayamos pasado. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es sustituir el valor de value. Vamos a sustituirlo y vamos a sustituirlo justamente por este valor. De tal manera que ahora
lo que me va a retornar la sentencia SQL sería lo siguiente. Actualizamos y miren, coloca Iris Godoy, va a escapar esto y por lo tanto va a considerar todo esto como el texto que debe comparar dentro de nuestras tablas. Entonces, si ahora sí ejecutamos la consulta y nos dirigimos por acá y pasamos por acá el método get para ver qué es lo que ocurre, vamos a ver que ahora sí, como no existe ningún registro cuyo nombre sea todo esto de acá, lo que ha ocurrido es que, miren, me está trayendo una cadena, me está trayendo ningún registro, 0 registros. Entonces, esta es una de las formas que nosotros vamos a tener para poder escapar de inyecciones SQL. ¿De qué manera? Cada cosa que recibamos vamos a tener que evaluarlo con este método real escape string, y de tal manera que justamente escape todos esos caracteres extraños que el usuario puede escribir. Pero existe otra manera, y es una manera a mi parecer un poco más práctica, y es a través de preparar las consultas SQL. Y cómo se preparan las consultas SQL, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo.